Dios los bendiga, amado pueblo de Dios y amigos que nos sintonizan. Reciban un saludo muy afectuoso, muy especial desde la ciudad de Chilihuahuicí, Canadá, deseándoles ricas y abundantes bendiciones para cada una de sus vidas. Hoy quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema El rey Saúl y la pitonisa de Endor. Y le invito allí donde usted está para que leamos la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, vamos a leer el versículo 7 y 8, y dice la escritura: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Doy gracias a Dios por esta porción bíblica y espero que sea de grande edificación y de bendición para cada una de sus vidas. Vamos a estudiar la palabra de Dios, donde surge una pregunta: ¿quién fue el que se presentó en ese momento cuando la divina de Endor lo invocó? ¿Fue Samuel o no fue Samuel? ¿Fue un espíritu malo o quién fue? Hoy vamos a despejar toda duda para la honra y la gloria del Señor. Aquí encontramos al rey Saúl, que fue desechado por Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice lo siguiente: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl fue desechado por Dios ante la gravedad de su pecado, ante su reincidencia, ante su falta de arrepentimiento. Esa fue la sentencia divina para él. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y cayó en la práctica de la nigromancia. La nigromancia es la práctica de evocar supuestamente a los espíritus de los muertos para comunicarse con ellos y saber el futuro. Tal práctica estaba prohibida totalmente por el Señor. Lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 y 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay otras citas bíblicas también referente a no consultar a los muertos. Está en Deuteronomio capítulo 26 versículo 14 y también en Isaías capítulo 8 versículo 19 al 20. Dios en su soberanía le impide a los hombres que se comuniquen con los espíritus de los muertos. Todas estas prácticas de ocultismo, de espiritismo, de adivinación están prohibidas por Dios. Levítico capítulo 19 versículo 26 dice: No seréis agoreros ni adivinos. La adivinación es la práctica ocultista para querer conocer y descifrar el futuro por medio de ídolos, de brujería, de agoreros y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las tinieblas. La práctica de la adivinación estaba y está prohibida por Dios. La razón para esta prohibición es porque es abominación a Jehová, Dios. Una cosa abominable es una cosa detestable, aborrecible, odiosa, execrable, condenable, maldita. Dios se lo advirtió al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Porque estas naciones a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Lo dice Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 14. Y la razón por la cual es abominación para Dios es porque es contaminación demoníaca, es la obra de demonios de mentira, es la obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Levítico capítulo 19 versículo 31 dice: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. En Jeremías capítulo 27 versículos 9 y 10 también hay una prohibición de parte de Dios acerca de tales prácticas. La práctica de la adivinación, por ser una obra del diablo, era castigada con la muerte. Éxodo capítulo 22 versículo 18 dice: A la hechicera no dejarás viva. Y Levítico capítulo 20 versículo 27 dice: El hombre o la mujer que se entregare a adivinación ha de morir, serán apedreados. El que es adivino del diablo lo es por lucro personal. Pero el método de Dios no es ese. El método de Dios es la profecía, no la adivinación. El instrumento de Dios es el profeta, no el adivino. La obra de Dios es la revelación bíblica, no el ocultismo tenebroso.
Lo que agrada a Dios es la fe sencilla, no la superstición mágica. Así que la palabra de Dios es muy clara con todo esto, específica, y nos advierte que la adivinación, la evocación de los espíritus de los muertos o la nigromancia juntamente con sus resultados son una patraña de Satanás, son obra de los demonios y los participantes están en cautiverio, en tinieblas y en perdición. Isaías capítulo 8 versículos 19 al 22. Entonces vemos que el rey Saúl estaba endemoniado, tenía demonios de celo, de envidia, de odio, de crimen. Esa era su condición, poseído de demonios, esquizofrénico, sanguinario, abandonado de Dios y poseído del diablo. Tristemente, esa era su condición de un rey como él. Y así también hay muchos que están como Saúl. Tienen un aspecto por fuera diferente a lo que por dentro hay. Por dentro en muchos son, como dice la escritura, lobos rapaces. Mateo capítulo 7 versículos 15 al 23 dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. El ser humano se podrá engañar a sí mismo y engañar a los hombres, pero nunca podrán engañar a Dios, porque Dios todo lo conoce y es el único que escudriña lo profundo de cada corazón. En el primer libro de Samuel capítulo 28 versículo 1 tenemos que otra vez los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. El pueblo de Israel estaba sitiado, Samuel el profeta ya había muerto hacía como unos 2 años y el rey Saúl estaba miedoso y turbado, y cuando vio el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, lo dice el primer libro de Samuel capítulo 28 ahí en el versículo 5. Los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos por qué tener miedo ni turbar nuestro corazón. La persona que está en paz con Dios no tiene miedo ni se turba, porque la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 14 versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Isaías capítulo 57 versículo 21 dice que no hay paz para los impíos. Saúl estaba turbado y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urí, ni por profeta. Primer libro de Samuel capítulo 28 versículo 6. Jehová no le respondió, no le podía responder. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan capítulo 9 versículo 31 lo dice. Así que Saúl ni era temeroso de Dios ni hacía su voluntad. Era un rebelde contra Dios y hacía su propia voluntad. Y si usted observa, él no se humillaba delante de Dios. Su rebelión al contrario se aumentaba y su condición empeoraba cada día más. Y en su más abierta y deliberada rebelión contra Dios es donde manda a buscar la pitonisa de Endor, una divina que estaba viviendo ahí en esa ciudad. Primer libro de Samuel capítulo 28 versículo 7 dice: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Saúl sabía muy bien que esto estaba terminantemente prohibido por Dios y sabía que la razón de su prohibición era porque era abominación a Jehová, porque estos espíritus de adivinación eran espíritus malos, son demonios, y por esta razón él mismo había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Usted lo encuentra en primer libro de Samuel capítulo 28 versículos 3 al 9. Parece que el rey Saúl había desobedecido tanto que había rechazado la bondad divina que Dios tuvo que dejarlo y el diablo lo agarró por su cuenta. Saúl estaba tan lejos de Dios que ya no pudo retornar a él. Saúl sabía que al consultar a una pitonisa, a una bruja, a una hechicera, era otro acto de abierta rebelión contra Dios y otra flagrante ofensa a Dios. Él sabía y tenía conocimiento que estaba consultando a los demonios, al mismo diablo. Sin duda alguna que el rey Saúl pensaba y diría para sí: si Dios no me oye ni me contesta, pues acudo al diablo. Y la verdad es que hay gente así. En nuestros días hay gente que odian a Dios y aman al diablo, que desobedecen a Dios y obedecen al diablo. No podemos desconocer que hasta iglesias hay para adorar a Satanás, que el Señor lo reprenda. Saúl se disfrazó, va de noche donde la pitonisa de Endor, disfrazado, ocultando su identidad, haciendo el papel de hipócrita, el rey disfrazado de vulgar e ignorante plebeyo. Nunca antes se vio tan ruin buscando supuesta ayuda de una mujer que vivía al margen de la ley. Es muy triste y horrible ver cómo el diablo envilece a sus víctimas. Saúl le dijo a la mujer: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl sabía muy bien que él no estaba consultando a Dios, sino al espíritu de adivinación que tenía esa pitonisa. Él sabía que lo que sucediera, lo que se dijera allí en esa sesión de espiritismo, sería por el espíritu de adivinación, que también él sabía que eran
espíritus malos, espíritus de mentiras y demonios. Él sabía perfectamente lo que en ese momento él estaba haciendo. Él estaba consciente de lo que estaba consultando y lo que podría suceder en ese momento. Y por otro lado, la pitonisa sabía que la ley de Dios y la ley de Israel condenaban con muerte a los adivinos y a los agoreros, a los brujos, a los hechiceros, y le dijo al visitante, o sea que le dijo a él mismo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 9. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, a esa mujer le dijo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 10. Así que Saúl tomó el nombre de Dios en vano, pues juró por Jehová en contra de la ley de Jehová. Quiere decir que violó la ley al solicitar los servicios de una pitonisa y la volvió a violar al proteger a la pitonisa. Está ahí en Éxodo capítulo 22 verso 18. Y Saúl le ordena a la pitonisa y le dice: y me haga subir a quien yo te dijere. O sea, sus órdenes fueran cumplidas por encima de lo que fuera. No importara que no fuera ahí en la consulta con el Dios del cielo, sino que importaba era su ego personal, lo que él deseaba, lo que él quería. Como usted lo ve, en esta frase se destaca la obstinación que él tenía, la rebelión, el capricho personal y el dominio demoníaco que había en Saúl. Un rey obstinado y terco y lejos de la presencia de Dios. Este rey quería las cosas a la fuerza, por encima de lo que fuera, como cuando rasgó el manto del profeta Samuel. Ahí está él pintado, como decimos coloquialmente. Entonces la pitonisa de Endor le dijo a Saúl: ¿a quién te haré venir? Recordemos que las pitonisas, los brujos, las brujas, los hechiceros, los medios, trabajan al gusto del consumidor, al gusto del visitante, porque son ellos los que pagan. No son los muertos los que van a pagar, ni los demonios, son los visitantes los que van a consultarlos. Pero no olvidemos que la pretendida consulta a los muertos está terminantemente prohibida por Dios. Y es lo que Saúl pretendía, comunicarse con el profeta Samuel, que ya había muerto hacía unos 2 años, por encima de las disposiciones y de las leyes de Dios. Esto lo practican muchas personas, no les importa lo que Dios diga en su palabra, sino lo que ellos digan a su manera, a su amaño y a su antojo. Así que Saúl había hecho caso omiso, había rechazado, había desobedecido y violado el consejo de Samuel cuando éste estaba aún en vida, por la abierta rebelión que había en Saúl contra el Señor, contra Dios. Samuel se alejó definitivamente de Saúl y no quiso ni verlo más ni encontrarse con él. Está en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Y mientras Samuel vivía en Ramá, que no era muy lejos de la ciudad de Gabá, donde estaba Saúl, Saúl nunca se interesó para volver a ver a Samuel y consultarle y pedirle consejo al profeta. Él en la Biblia no registra que le haya buscado. Y ahora que el profeta Samuel estaba muerto, entonces el rey Saúl quería comunicarse con Samuel a través de un espíritu de adivinación, a través de una abominación, a través de un demonio. Realmente qué terco era ese hombre, terrible, bárbaro. Algo que debemos tener en cuenta es que debemos entender que la Biblia está haciendo el relato conforme a lo que presentaba la bruja y conforme a lo que aceptaba Saúl. Y Saúl quería ver a Samuel y la pitonisa tenía que decir que era Samuel, a ella no le quedaba más de otra. La pitonisa no podía decir que el que estaba subiendo ahí era Sanballat o era Goliat o era Josué. No, ella no podía decir absolutamente nada de eso. Tenía órdenes de Saúl y eso era lo que ella tenía que hacer, ya que ella le tenía temor porque usted sabe que entre bandidos ellos mismos se conocen. Por otra parte, su cliente en ese momento, el que había solicitado, era a Samuel, y si no aparecía Samuel, desaparecería la bruja. Ella le tenía mucho miedo porque en cualquier momento él la podría traicionar. Así que, como usted puede entenderlo perfectamente, el que subió en esa sesión de ocultismo fue el Samuel de la bruja, no Samuel el profeta. Por eso ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 13, la pitonisa le dijo a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Óigame bien, suben de la tierra, en otras palabras, suben del infierno. Pero antes la pitonisa le había dicho a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Quién engañaba a quién? Saúl era muy fácil de identificar, era el hombre más alto en todo Israel, sobrepasaba los hombros para arriba al más alto de todos los del pueblo, así que era un semigigante. Probablemente la pitonisa lo había reconocido desde que llegó, pues desde entonces ella comenzó a hablar de lo que Saúl había hecho con los adivinos.
cosa que ella le tenía temor. Pero al ser descubierto, él le garantizó que nada le sucedería. Así que ella sabía que el único que podía darle tales garantías era Saúl. Pero la pitonisa tenía que preparar bien esa trama, todo ese show que ella tenía que hacer ahí en ese momento para complacer a su visitante, a su cliente. Oiga bien, si la misma pitonisa hubiera creído que la aparición ahí entre comillas era del verdadero y auténtico profeta Samuel, en vez de tener miedo de Saúl, que después de todo se había envilecido delante de ella, hubiese tenido miedo, temor del auténtico Samuel, del profeta, pues la bruja sabía lo que hubiera hecho el verdadero y auténtico Samuel con ella. Ella lo sabía, pero lo que había ahí no era el original. Y Saúl le preguntó a la pitonisa, ¿qué has visto? Porque Saúl nunca vio nada. Entonces la pitonisa dijo, he visto dioses que suben de la tierra, dioses con D pequeña, o sea, espíritus malos, eran muchos. Se pidió a uno y salieron muchos. Mire, si Dios hubiese dejado salir el espíritu del auténtico Samuel, ¿hubiese dejado salir muchos? No, en ninguna manera. Aquí el que salió a la escena fue el Samuel de la bruja. ¿Cuál es su forma?, le preguntó Saúl. Saúl dependía enteramente de lo que dijera la bruja. Y como vemos, la pitonisa respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. En primer lugar, la bruja conoció a Samuel. Todos le conocían y además todos sabemos que los demonios asumen cualquier forma, figura, apariencia, voz, ademanes de las personas que han muerto, que han fallecido. Saúl entonces entendió que era Samuel. La Biblia no dice expresamente que era Samuel, lo que hace es que relata el incidente según lo que presenta la bruja y según lo aceptaba Saúl. Lo que dice la Biblia es que Saúl entendió que era Samuel, pero el entendimiento de Saúl estaba atrofiado, embrutecido, era un hombre esquizofrénico, perturbado, endemoniado, en fin, etc. Ese rey Saúl no estaba capacitado para entender, para discernir la verdad. Lo que creía era la mentira, porque era lo que quería creer. Se cumplía en él la palabra que dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo dice segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Si usted es un buen estudioso de las Escrituras, se dará cuenta que Dios ya había desechado a Saúl y no le respondía ni por sueño, ni por Urí, ni por Tumí, ni por profeta. Si Dios no le contestó por estos medios legítimos y bíblicos, mucho menos podía contestarle por un medio abominable y condenado por Dios mismo tantas veces en las Escrituras mencionado. ¿Cree usted que Dios sea capaz de violar su propia palabra? Si no le contestó por medio del Espíritu Santo, ¿cómo podría el Señor contestarle a Saúl por medio del espíritu del diablo? Está claro en la Biblia que lo que Saúl deseaba era hablar con un espíritu de adivinación, o sea, con un demonio. Si él quería un demonio, ¿le habría de enviar Dios un santo? No, en ninguna manera. Y si seguimos la secuencia de lo que ocurrió allí en esa sesión de espiritismo, usted ve que Saúl se humilla rostro a tierra, hizo gran reverencia, el muy porfiado, contumaz, rebelde, endemoniado, asesino Saúl, y él nunca se humilló y jamás lo vimos que se humillara con su rostro a tierra reverenciando a Dios ni al auténtico Samuel en vida de éste. Pero ahora lo vemos humillado, que se humilla y hace reverencia ante la aparición del Samuel de la bruja, que él mismo no ve, porque él nunca lo vio, y también se humilla ante la medium, la espiritista, la pitonisa, por medio de quien hablaba el espíritu malo, imitando la voz de Samuel. Y según ella, el espíritu que tenía la forma de Samuel dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? La voz que oía Saúl tenía todas las tonalidades de la voz de Samuel, la cual era imitada por el espíritu de adivinación, usando las cuerdas vocales de la medio, de la espiritista, y el espíritu le enfatizó diciéndole, haciéndome venir. Si en vida del profeta Samuel, Saúl no pudo presionarlo ni forzarlo para sus caprichos, para que hiciera sus caprichos, ¿cómo podría hacerlo venir después de muerto? ¿Hubiera Dios permitido interrumpir el reposo del espíritu de uno de sus más dignos e ilustres hombres santos para que viniera a hablar por los labios de una bruja inmunda y contaminada por ser instrumento de los demonios para hablarle a un impío, rebelde, asesino e impenitente como lo fue Saúl? Amigo, y escuche bien esto.
Nada ni nadie puede inquietar la paz y el reposo de los que parten con el Señor. Los que están en el cielo están en completa paz y ya no tienen nada que ver con ninguno de los que esté aquí en la tierra. Allá es muy diferente a lo que hay aquí abajo. Y nada ni nadie puede hacer venir a los espíritus que parten para la eternidad, sea el descanso eterno en el cielo o sea al tormento, al infierno. Por eso ese cuentico de que las almas del purgatorio que están por ahí deambulando, eso es falso, eso es mentira. El que hizo lo bueno, aceptó a Cristo en el corazón, se consagró para el Señor, está ubicado en el reino de los cielos. El que desechó a Cristo, el que hizo lo malo, anduvo en delitos y pecado y perdido, pues está en el infierno, pero no hay lugar intermedio. A nuestra alma hay que ubicarla. Y estando en vida es que podemos ubicarla desde ya, forjarle un futuro para la gloria del Señor, ubicarla en el cielo, porque si andamos en desobediencia a la palabra del Señor, pues el alma se perderá. Así que Saúl lo que pidió fue un espíritu de adivinación y exactamente eso era lo que tenía en ese momento. Al Samuel de la bruja y todo lo que la pitonisa le presentaba, Saúl lo aceptaba. El famoso Samuel de la pitonisa que hablaba lo hacía a través de ella misma, de sus labios. Ella era un medio. Y esos espíritus de adivinación, cuando hablan, esos demonios imitan la voz de las personas que han partido de esta tierra. Y mire que Saúl le dijo al Samuel de la bruja: Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, no me contesta. Si Dios no le respondía más por ningún medio, está claro que aquel que le estaba respondiendo no era Dios, ni era de parte de Dios, ni era permitido por Dios. Analícelo bien. Y Saúl continúa diciéndole: por eso te he llamado para que me declare lo que tengo que hacer. Saúl sabía que Dios no le respondía por ningún medio, menos por esos medios abominables. Saúl sabía que Samuel en vida se había alejado de él y no le vio más por años. Saúl sabía de la integridad y de la obediencia del profeta Samuel hacia Dios. Saúl sabía que todo el pueblo de Israel dio testimonio del profeta Samuel, de su vida ejemplar y de su honradez. Así que Dios mismo dio testimonio de la santidad del profeta. Usted lo mira en Jeremías capítulo 15, versículo 1. Saúl pretendía colocar a Samuel por encima de Dios, pretendía tener acceso a Samuel marginando a Dios, pretendía colocar una pugna a Dios y a Samuel, como si el auténtico Samuel fuera a favorecer a los que Dios había ya desechado. Pretendía ganarse al profeta Samuel a su favor y en contra de Dios para invalidar la palabra divina que prohibía la evocación de los espíritus de los muertos y que aún la prohíbe al día de hoy. Pero ni Saúl, ni la bruja, ni agorero, ni brujo, ni el diablo y ni el infierno con todos sus demonios podían forzar al espíritu del verdadero Samuel para que viniera, ni tampoco obligar a Dios para que lo permitiera, violando a sí mismo su palabra. El Señor dice en Isaías capítulo 44, verso 25: deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Maravilloso es el Señor. Así que bíblicamente, legalmente, lógicamente, doctrinalmente y justamente no podía venir el espíritu del auténtico Samuel a esa sesión de espiritismo. Pero como Saúl quería ver al profeta Samuel por medio de un espíritu de adivinación, el diablo, ni corto ni perezoso, le produjo un Samuel, el Samuel de la bruja. Y como es característico en los demonios, las palabras del Samuel de la pitonisa estaban designadas para desesperar y turbar más a Saúl, así conducirlo a decisiones fatales. El diablo, que el Señor lo reprenda, primero es tentador y cuando logra la caída de alguna de sus víctimas, entonces se convierte en atormentador y burlador. Y si no, vaya a la escritura en Jueces y lea la historia de Sansón, cómo se burló de él y cómo lo hizo juguete en medio de los filisteos, en medio del enemigo. Y para que Saúl creyera que el espíritu de adivinación le había hecho venir al auténtico profeta Samuel y que éste era el que hablaba, le recuerda lo que Dios dijo con relación a Amalek y lo que Saúl hizo y lo que no hizo. El diablo sabe cómo hablar con aire de orador sagrado y de profeta, de ministro y hasta de ángel de luz. Todo lo que el espíritu de adivinación habló con respecto a Saúl y al reino, ya Dios lo había hablado, de modo que era conocido, solamente era repetirlo él. Que el Señor lo reprenda.
Y lo único adicional que dijo el espíritu de adivinación ese día fue que Israel perdería la guerra contra los filisteos, pero todo esto lo sabía todo el mundo, comenzando por Saúl, desde antes de hablar con la pitonisa, pues él decía, no sé qué hacer, los filisteos sabían muy bien la condición emocional desordenada y enloquecida de Saúl, y sabían que el gran héroe David no estaba en Israel, por lo mismo estaban seguros de la victoria. Y deduzca si los filisteos lo sabían, mejor lo sabían los demonios. Y otra cosa que analizamos y que digo adicional, el Samuel de la pitonisa fue, mañana estarás conmigo, se lo dijo a Saúl. Se refería a la muerte de Saúl, que era altamente probable, pues al siguiente día se iniciaba la guerra y el demonio lo sabía. Y aquí es donde hay que observarlo con lupa espiritual. Al decir estarás conmigo, el espíritu de adivinación que estaba hablando allí, el demonio estaba enseñando, las garras se estaba identificando o se estaba descubriendo en ese momento. El verdadero Samuel le hubiera reprendido más fuertemente de lo que hizo en vida Saúl y le hubiera dicho que había descendido a lo peor a consultar a una pitonisa, que estaba en desobediencia completamente delante de la presencia del Señor y en contra de su palabra. Si hubiese sido el original y el auténtico y santo profeta Samuel, en ningún momento le hubiera dicho, estarás conmigo al impío y al rebelde de Saúl, porque después de la muerte el espíritu de Samuel y el espíritu de Saúl no podían estar juntos. El espíritu de Samuel estaría en el cielo y el espíritu de Saúl estaría en el compartimiento de los malos, en el infierno. Y Jesús enseñó que una gran cima está entre ambos compartimientos, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, lo dice la palabra en Lucas capítulo 16, versículo 26. Puesto que el espíritu de Saúl iba para el lugar de tormento, por esta razón el espíritu de adivinación, el Samuel de la pitonisa, el demonio le dijo a Saúl, mañana estarás conmigo. Y en resumen, después de esa conversación con el Samuel de la pitonisa, Saúl cayó en tierra, cuán grande era, turbado en gran manera, lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 20 al 21. En vida de Samuel, Saúl había escuchado de labios de aquel palabras similares de amonestación. Samuel concluyó sus advertencias al pueblo y a Saúl en la coronación de este, como lo narra el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 25, cuando dice, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y en esa vez que Dios habló por boca del verdadero y auténtico profeta Samuel, Saúl no cayó en tierra, ni se turbó, ni perdió el apetito, pero ahora cuando estaba hablando el espíritu de adivinación, usando las cuerdas vocales de la bruja y con la imitación de la voz de Samuel, entonces Saúl perdió las fuerzas, se cayó, se turbó, tuvo miedo, perdió el apetito. Es muy diferente la reacción y los resultados cuando el Señor habla y cuando el diablo habla. Que el Señor lo reprenda. Saúl acudió a la pitonisa a consultar para que me declare lo que tengo que hacer, pero le fue dicho lo que había dejado de hacer y lo que harían con él. Tremendo todo esto. No le dijeron lo que él tenía que hacer. Fue engañado, fue un fracaso, salió peor. A instancias de la pitonisa, Saúl se levantó del suelo, se sentó en una cama, comió y luego se fue. Es evidente que estaba bajo el completo control de la bruja. En todo sentido, la consulta fue todo un fracaso. Este fue el triste caso de Saúl. Rechazó tanto la verdad, desobedeció tanto a Dios, hizo tanta su propia voluntad que Dios lo tuvo que dejar y lo desechó y el diablo lo agarró por su cuenta. Qué peligroso es no creerle a Dios ni a su palabra. Por eso la carta segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano y amigo, creámosle a la palabra de Dios, creámosle a Dios y a su palabra. No creamos en todo aquello que nos comentan, que nos hablan, que nos dicen. No le creamos a los espíritus engañadores, mentirosos, porque por el mundo abundan por miles y miles, buscando a quien devorar, a quien engañar, a todos los incautos que no tienen conocimiento de las escrituras. Por eso hay que abundar en la palabra de Dios. Hay que meterse a escudriñar la Biblia, la que es la palabra de Dios, para poder tener revelación y entendimiento y poder entender
todos los consejos tan valiosos que Dios nos da a favor de nuestra alma. Que Dios te bendiga mucho y recuerda que Cristo viene pronto. Amigo y amiga que no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito para que en esta hora repitas conmigo en alta voz la oración de fe y dile así al Señor: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén.